tardes, estimado docente Eduardo Vázquez. Somos estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Continental. El tema a abordar es la farmacocinética, etapas de la farmacocinética, la absorción, la conclusión. La farmacocinética es la rama de la farmacología que se encarga de investigar y estudiar los procesos de los fármacos en las personas, desde que lo consumen hasta que lo eliminan de forma completa. En general, la farmacocinética determina la aparición, duración e intensidad de los efectos que genera un medicamento. ¿Pero cómo lo hace? Estudia el impacto de este fármaco desde que se introduce en el organismo hasta que es totalmente eliminado. En otras palabras, es lo que hace el organismo con el fármaco una vez que ha sido ingerido. Según Bravo 2020, menciona 4 fases importantes dentro de la farmacocinética. Está la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación, de los cuales profundizaremos más adelante. Pero ¿cuáles son las etapas de la farmacocinética? Cuando un fármaco se introduce en el organismo, tiene que llegar hasta su lugar de acción y alcanzar aquella concentración adecuada para conseguir el efecto deseado. Posteriormente, el medicamento tiene que ser eliminado por el organismo para que este proceso se complete. Hay una serie de etapas por la cual el fármaco pasa cuando se introduce a través del cuerpo. Imaginemos que, como ejemplo, Juan decide tomar una cápsula para el dolor de la cabeza. Una vez que ha ingerido el fármaco, este pasará a través de su torrente sanguíneo mediante un proceso llamado absorción. Una vez que el fármaco ha sido absorbido, se moverá a través del cuerpo llegando a fluidos dentro y fuera de la célula mediante un proceso conocido como distribución. Luego de distribuirse, las enzimas de la persona modificarán esta estructura del fármaco para facilitar su eliminación mediante el metabolismo o biotransformación. Finalmente, el fármaco saldrá del organismo de manera permanente, principalmente por la orina, mediante un proceso conocido como eliminación. Bien, entonces, conocido este ejemplo, la farmacocinética es la rama de la farmacología que se ocupa de estudiar estas fases, sobre las cuales hablaremos en inicio de la primera fase, que es la absorción. ¿Qué es la absorción? Es el proceso por el cual el medicamento pasa desde la vía de administración hasta la circulación sanguínea. ¿Qué hace el fármaco? Tendrá que penetrar y transportarse a partir de la membrana celular. Esto lo va a lograr tras pasar a partir de los mecanismos de transporte. ¿Cuáles son estos mecanismos importantes? Tenemos 2. El transporte pasivo, que se divide en difusión simple y filtración. El transporte especializado, que se compone a la vez por transporte activo, difusión facilitada y la pinocitosis. Bien, otro punto importante es que existen factores que modifican esta absorción, como la solubilidad, la formulación y la concentración, por ejemplo. La solubilidad tiene que ver qué tan soluble o qué facilidad tiene para pasar el fármaco a partir de la membrana. Existen 2 tipos de fármacos: ácidos bases débiles o fuertes, liposolubles, que pueden pasar más fácilmente a partir de la membrana. Hidrosolubles les va a costar un poco más poder pasar. Y estos a su vez se dividen en 2, de alto peso molecular y de bajo peso molecular. Los de bajo peso molecular van a pasar también con mucha facilidad, y esto debido a su peso molecular. El factor de la formulación va a tener mucho que ver en qué forma se encuentra. Si es una forma farmacéutica sólida, por ejemplo una cápsula, semisólida o líquida, que es una suspensión o jarabe. Como ejemplo de esto, podemos mencionar que entre una cápsula y un jarabe, la disolución del fármaco es mucho más sencilla comparada con la cápsula. Por tanto, la absorción será mejor en el caso del jarabe y mucho más eficaz. Respecto a la concentración, se habla de 2 tipos de fármacos: ácidos y bases débiles, que se disocian de forma parcial en solución acuosa, y ácidos y bases fuertes, los cuales se van a disociar de forma total en una solución acuosa y se absorben, por lo tanto, mucho más rápido. Pero existen otros factores también que podemos mencionar, como son la circulación. A mayor circulación o flujo, también es mayor la absorción. Sí, también tenemos la área de superficie. A mayor área será menor la absorción. Otro factor también es el tamaño de la molécula. Más pequeña la molécula, mayor la absorción. Más grande la molécula, menor será la absorción. Y el empleo de otros fármacos.
La utilización simultánea, por ejemplo, de fármacos puede llegar a modificar significativamente la absorción de los fármacos que se administran por vía oral. Asimismo, la presencia de alimentos en el efecto que tiene consumir un fármaco, por ejemplo, junto con los alimentos, a veces puede llegar a ser impredecible en cuanto a la absorción. En ocasiones se puede ver disminuida, otras se modifica y muchas veces hasta puede ser aumentada. A continuación tenemos la distribución. Es el proceso por el cual el fármaco pasa del espacio intravascular o vaso sanguíneo, que es la sangre, hasta las células de los tejidos corporales para ejercer su acción farmacéutica. Como podemos observar en este dibujo, el vaso sanguíneo, que está cubierto por el endotelio, que es una capa que cubre el vaso sanguíneo. Encontramos diferentes proteínas. También encontramos los fármacos que están de color celeste. Estas proteínas están afín a diferentes fármacos, como por ejemplo la albúmina está unida a fármacos ácidos, la glicoproteína, fármacos básicos, la lipoproteína, fármacos básicos y por último la globulina de unión a esteroides a cortisol esteroide. Todo este proceso se llama unión de los fármacos a proteínas plasmáticas. Tenemos la importancia de esta parte, que los fármacos unidas a proteínas son inactivas, o sea, no cumple la acción terapéutica. Por otro lado, el fármaco libre será un fármaco activo que cumplirá con su objetivo propuesto, como por ejemplo podemos observar la penicilina, que tiene un 60% de unión a proteínas plasmáticas. Quiere decir que solamente el 40% de este fármaco llegará a cumplir su función dentro del organismo. Este porcentaje genera un cambio en el organismo. ¿Y qué sucede con los fármacos libres? Estos fármacos libres pasan por el endotelio capilar a través de la fenestración a diferentes órganos, ¿no? Como es el corazón, el pulmón, ¿no? El cerebro, el hígado, los riñones y el estómago. A todo esto se llama distribución de las drogas a diferentes órganos. Por el otro lado, el sistema nervioso central, a través del líquido cefalorraquídeo, tiene una barrera hematoencefálica, ¿no? Estas tienen moléculas o el endotelio capilar más pequeña, más precisa, lo cual no permite pasar las diferentes enzimas o drogas, ¿no? Y solamente pueden pasar las moléculas no ionizadas. El tercer paso es la distribución o depósito de los fármacos. ¿Qué sucede cuando los fármacos están unidas a diferentes proteínas? Estas pueden permanecer entre 8 horas hasta un año unida a una proteína. Y esto cada vez va eliminando y esta puede tener una acción terapéutica, pero no con la misma intensidad que un fármaco libre. Además, tenemos los factores que modifican la distribución, como es el tamaño del organismo. Es importantísimo, mayor o más grande que sea el organismo, será mayor la distribución. Como por ejemplo, encontramos la mucosa intestinal o el músculo esquelético. El flujo sanguíneo del tejido. Es importantísimo el flujo sanguíneo. Mayor flujo sanguíneo que tiene el medicamento tendrá menor tiempo de absorción. Menor flujo sanguíneo con el mismo porcentaje del medicamento tendrá mayor efecto en el organismo, ¿no? Importantísimo. Unión de proteínas plasmáticas. Como hemos indicado en las PPTs anteriores, proteína más fármaco es un fármaco inactivo, ¿no? Fármaco libre igual a fármaco activo. Ojo, esto tiene solo importancia clínica solo para medicamentos que se unen más del 80% a proteínas plasmáticas. Salubridad del fármaco. Los liposolubles tienen mayor posibilidad de distribución en el organismo. Los hidrosolubles tienen una menor capacidad de distribución, pero dependiendo del peso molecular, que es mayor o menor. Si es menor, estas tienen la misma posibilidad de ser distribuidos. Y por último, encontramos el volumen de la distribución. ¿Qué significa? Significa que el espacio corporal en apariencia disponible para contener un medicamento. ¿Y cómo lo obtenemos ello? El volumen de distribución es igual a la cantidad de fármacos en el cuerpo sobre la concentración plasmática. Metabolismo. Es el proceso enzimático por el cual el fármaco sufre diferentes biotransformaciones que originan la formación de metabolitos activos o inactivos de mayor solubilidad para favorecer su eliminación del organismo. Posee dos procesos. Primer proceso es activación, cuando un fármaco ingresa de forma activa y requiere ser metabolizado para activarse. El segundo es el proceso
de inactivación, cuando un fármaco ingresa de forma activa y requiere ser metabolizado para adquirir una forma de metabolito. Este proceso se da en los riñones, sistema digestivo, piel, incluso en el cerebro, pero el más importante es el del nivel hepático, el cual se da en dos fases. La primera fase corresponde a reacciones no sintéticas, básicamente son las reacciones químicas que intervienen a la inactivación o activación del fármaco. Son tres reacciones químicas. La primera es la oxidación, que viene a ser la adición de oxígeno o pérdida de hidrógeno. La segunda es la reducción, que es la pérdida de oxígeno o adición de hidrógeno. Y la tercera es la hidrólisis, que viene a ser la descomposición de una sustancia por medio del agua. La segunda fase es la que corresponde a las reacciones sintéticas químicas que intervienen para la regulación a la inactivación del fármaco. Dentro de esto está la reacción química de la conjugación, que viene a ser la combinación de un fármaco con otras sustancias formadas en el organismo. Todo esto se da a nivel de los microsomas, en el cual participan diferentes enzimas. Por ejemplo, en la oxidación está la oxidasas, en la reducción las reductasas, en la hidrólisis está la esterasas y en la conjugación está la gluconil y la transferasa. Factores que influyen sobre la biotransformación. 1. Inducción enzimática. Es la exposición enzimática a diversos fármacos. Por ejemplo, puede provocar aumento en la actividad enzimática y esto provoca aumento de tasa de transformación y esto a su vez una disminución de la actividad del fármaco. 2. Inhibición enzimática. Esto es lo contrario. Exposición prolongada a fármacos puede provocar una disminución de actividad enzimática que provoca aumento de los niveles del fármaco y esto a su vez aumenta la actividad farmacológica. 3. Edad. Caso de recién nacidos y ancianos. Es donde se disminuye el nivel de enzimas a nivel hepático. Esto puede provocar un aumento de vida media más prolongada de algunos fármacos. 4. Sexo. La enzima hepática se encuentra en mayor cantidad en el sexo masculino. 5. Factor genético. Estudios han demostrado que el factor genético también es importante e influye en el metabolismo. La eliminación o excreción de los psicofármacos, y la cual nos dice que es el proceso mediante el cual se expulsan los psicofármacos y sus metabolitos del organismo a través de los riñones y otros medios. Ahora hablaremos cómo se logra la eliminación a través de los riñones. Nos dice que hay tres procesos: la filtración glomerular, que nos dice que pasa a la orina todos los fármacos disueltos en el plasma que se encuentren en forma libre y con un peso molecular inferior a los 70.000 de densidad. Ahora, la secreción tubular nos dice que se da de forma el transporte pasivo o el transporte activo, tanto la fracción libre como la unidad a proteínas, pero el transporte activo puede ser saturarse. Ahora, la reabsorción tubular nos dice que los fármacos vuelven a la circulación sistémica mediante la difusión pasiva. La reabsorción pasiva de sustancias ácidas y básicas pues depende del pH del medio. Ahora, la eliminación puede hacerse en cantidades proporcionales a las concentraciones plasmáticas, que se llama cinética de primer orden, o en cantidades fijas independientemente a la concentración en la sangre, que se llama cinética de cero orden. Como bien dijimos, existen otras formas de eliminación, pues vamos a mencionarlas de manera resumida y rápida. La eliminación por vía pulmonar, que es la más sencilla y se da a partir de los gases expirados. La eliminación en el tubo digestivo. Generalmente los fármacos que son por vía enteral se eliminan a partir del tubo digestivo mediante las heces fecales. La eliminación salival, como bien su nombre mismo lo dice, a través de la saliva y las glándulas salivales. Se puede eliminar diversos fármacos como por ejemplo antihipertensivos, metales como mercurio y disulfuro. La eliminación hepática, como bien su nombre lo dice, por la vesícula biliar, es la segunda más importante, ojo. Ahora, la eliminación por el colon nos dice que también es a partir del torrente sanguíneo que pasa por el colon a partir de la difusión o transporte activo, que generalmente tarda mucho tiempo. La eliminación de otros líquidos, como por ejemplo el sudor, la lágrima, la leche materna. Si una mamá da de lactar, podría transferir el fármaco al niño y esto puede ser tóxico en esta vía de eliminación. Conclusiones. Es importante que un psicólogo que trata con pacientes que se le han prescrito algún tipo de medicación psicofarmacológica conozca para qué sirven, qué procede luego de su consumo, qué efectos tiene este en el comportamiento del paciente y cómo puede afectar en la intervención que realiza como psicólogo. Asimismo, la farmacocinética es la ciencia que analiza cómo el cuerpo humano interactúa con un fármaco.
Este examina cómo el cuerpo lo absorbe, distribuye, metaboliza y lo elimina de su sistema. Asimismo, el objetivo de la farmacocinética es encontrar modelos que nos permitan predecir cómo se comportan los fármacos en el organismo, en qué medida se ven afectados y cómo se procesan. En otras palabras, la aplicación directa de la farmacocinética desde el punto de vista clínico es la optimización del tratamiento.